¿Qué tal a todos? Arrancamos de lleno con este análisis. Hoy vamos a desmenuzar una guía didáctica súper estructurada sobre una de las rivalidades más legendarias de toda la historia, Atenas contra Esparta. Desde el primer segundo se siente esa dualidad, ¿no? Por un lado nos imaginamos el mármol brillante y los pergaminos de Atenas, pura filosofía y pensamiento. Y por el otro, el frío bronce y las lanzas de Esparta, el símbolo máximo de la disciplina militar. Es un contraste absolutamente fascinante, así que vamos a explorarlo a fondo. Y bueno, para no perder el hilo, este es nuestro plan de vuelo. Empezamos con dos mundos, una Grecia. Luego enfrentamos a la democracia contra la diarquía. Pasamos a ciudadanos y esclavos, revisamos la educación, el papel de la mujer y cerramos con ese choque inevitable. Vámonos directo al primer punto. Sección 1. Dos mundos, una Grecia. Fíjense cómo una misma geografía, la accidentada península de los Balcanes, logró engendrar dos filosofías de supervivencia que literalmente no podían ser más opuestas. Para entender esto, primero hay que entender el concepto de la polis. Imaginen un territorio complicadísimo, lleno de montañas y valles que básicamente cortaban la comunicación por tierra. ¿El resultado? Pues que las comunidades griegas se vieron obligadas a volverse ferozmente independientes. Cada polis era como un universo propio, con su propio gobierno y su propio ejército, aisladas las unas de las otras. Pasamos a la sección 2, democracia contra diarquía. Y aquí es donde empezamos a ver un verdadero choque de mundos en la política. Por un lado tenemos a Atenas, sacando a pasear esta idea revolucionaria de la democracia, donde los ciudadanos varones, votaban directamente en la asamblea, la famosa eclesía. Pero luego miras a Esparta y es otra historia totalmente distinta. Ellos funcionaban con una diarquía, o sea, tenían a dos reyes de familias diferentes gobernando al mismo tiempo, pero vigilados de cerca por un consejo de ancianos, la Jerusía y unos magistrados llamados éforos. Básicamente, la innovación ateniense contra la rigidez militar espartana. Tercera sección, ciudadanos y esclavos. Porque claro, para que estas maquinarias políticas funcionaran, alguien tenía que hacer el trabajo pesado, ¿cierto? Si analizamos cómo estaban divididas estas sociedades, Atenas era un poco más, digamos, dinámica. Había cierta movilidad de clases y los ciudadanos se dividían por su nivel de riqueza. Incluso tenían una clase media bastante activa, conformada por extranjeros y libertos, conocidos como metecos. Pero en Esparta, cero flexibilidad. El Estado obligaba a una igualdad militar absoluta entre sus ciudadanos. Todos tenían que ser idénticos soldados para evitar a toda costa cualquier tipo de fractura interna. Y aquí entra una figura clave, los hilotas. Ojo con esto, porque no es solo un dato curioso, es literalmente la base de todo el sistema espartano. Hablamos de una masiva población de la región de Mesenia que fue conquistada y esclavizada por el Estado. Imagínense vivir con la paranoia constante de una rebelión. Los ciudadanos espartanos tenían que vivir militarizados las 24 horas del día, simplemente porque los hilotas los superaban ampliamente en número. Era supervivencia pura. Cuarta sección, educación, filosofía y guerra. Vamos a ver cómo moldeaban las mentes de los más jóvenes para sostener estas visiones del mundo. En Atenas, la idea era formar a un ciudadano súper completo a través de tutores privados. Buscaban cultivar el intelecto y el cuerpo a partes iguales. Pero a Esparta, francamente, no le interesaban los filósofos. Su sistema educativo estatal era una línea de ensamblaje implacable, diseñada con un único objetivo en mente: producir soldados perfectos, verdaderas armas de guerra. El modelo ateniense buscaba un equilibrio muy delicado. Empezaban con el gramatistes para aprender a leer y a manejar la aritmética. Luego pasaban al quitaristes para cultivar el espíritu a través de la música y finalmente el paedotribee para el deporte y la lucha libre. Era un entrenamiento pensado para que, el día de mañana, este joven pudiera debatir en la asamblea y, claro, defender la ciudad si tocaba. Ahora, comparen eso con la infame agogé espartana. A los 7 años, adiós familia. Te arrancaban literalmente de tu hogar y te metían en unos barracones militares. A partir de ese momento, tu vida era pasar hambre, soportar el dolor y someterte a un brutal entrenamiento físico y táctico. Cualquier rasgo de individualidad era borrado para que fueras total y absolutamente leal al Estado. Así de crudo. Número 5. El papel de la mujer. Y prepárense porque aquí el contraste es simplemente abismal. En Atenas, la vida de las mujeres estaba estrictamente confinada a las paredes del hogar. Cero educación formal después de la niñez, cero derechos políticos. Prácticamente no salían sin compañía. Pero, irónicamente, en esa sociedad espartana ultramilitarizada, las mujeres tenían un nivel de libertad increíble. Recibían educación, entrenaban físicamente, tenían derechos de propiedad e incluso libertad para elegir marido.
Y aquí les va un dato histórico que siempre deja a todos con la boca abierta. A las esposas espartanas incluso se les permitía y hasta se les animaba a tener amantes más jóvenes y atléticos. Pero a ver, no nos confundamos, esto no era por una mentalidad moderna o romántica, para nada, era puro pragmatismo del Estado para asegurar la descendencia genéticamente más fuerte posible. Toda norma social se doblaba ante una sola regla: conseguir mejores soldados. Llegamos a la sección 6, el choque inevitable. Con sistemas de vida tan radicalmente opuestos, esto era una bomba de tiempo. La historia nos muestra una escalada de tensión de manual. Al principio, claro, tuvieron que unir fuerzas valientemente para frenar al inmenso imperio persa en las guerras médicas. Pero esa alianza duró muy poco. El miedo de Esparta al creciente poder naval ateniense terminó encendiendo la devastadora guerra del Peloponeso en el año 431 a.C., un conflicto amargo y larguísimo que culminó cuando Esparta cortó el suministro de comida de Atenos, forzándolos a rendirse incondicionalmente. Y claro, Esparta dictó condiciones durísimas. Obligó a Atenas a tumbar sus muros y destruyó toda su flota. Parecía la victoria definitiva, ¿no? Pero fue una victoria pírrica. El precio fue altísimo. Esparta quedó atrapada en una severa crisis demográfica. Básicamente se quedaron sin suficientes ciudadanos. Y al final del día, ambas potencias terminaron pero tan desgastadas que dejaron la puerta abierta para que otras fuerzas tomaran el control de Grecia. Y así cerramos esta guía, pero les dejo algo en qué pensar. Es el gran debate de siempre. ¿Qué legado fue realmente más fuerte? ¿El mármol ateniense, con su explosión de arte, filosofía y esa semilla de la democracia que aún usamos hoy? ¿O el bronce espartano, con esa resiliencia inquebrantable y su dedicación absoluta al colectivo? Los dos moldearon nuestro mundo de formas que no nos imaginamos, pero ¿con cuál se quedan ustedes? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.